Estoy tratando de acomodar mis cosas. Es decir, hay un nuevo link. ¿Sí? Julio, buen día, ¿cómo estás? Bien, Alberto, muy bien. Te pido disculpas, tuvimos un problema Sí, técnico. sí, eso es secundario, va. Bueno, 52 años hoy de la... Correte un poquito a la izquierda tuya, Julio. Un poquito más, un poquito más. Ahí. 52 años de la muerte de Perón. Yo preguntaba qué hubiera sido este país sin Perón, ¿no? Y bueno, la persona más idónea para hablar de esto, sin lugar a dudas, sos vos. De eso no tengo ninguna duda, por eso te llamé más temprano y te dije si podíamos charlar un ratito. Sé que desde temprano estás hablando con todo el mundo, así que nada, contame lo que me quieras contar respecto a esto. El Perón, hay algo que hemos deformado, Alberto, el peronismo antiperonismo. El Perón que falleció estaba transitando la unidad nacional. Era el de la hora del pueblo, de la unidad, digamos, aquel Perón al que despide el viejo adversario como amigo, aquel Perón que se reunía con los conservadores, con la rural, con todos. Digo, aquel Perón había logrado revertir el aislamiento del 55 y Sí, había convertido a la patria en un mundo de diálogo. Y eso nosotros lo deformamos y lo perdimos, sin tomar conciencia del valor que eso tenía para nuestra sociedad. Aquel día de la muerte, que yo sí. fui a Olivos y no había casi nadie, Contame un poquito de eso, ese momento, ¿cómo lo viviste? nosotros sabíamos que él estaba mal. Yo estaba por la calle, me entero de la noticia ahí al lado de tribunales, me largué a llorar y vi cómo la sociedad caminaba mirando al piso en silencio, lagrimeando. Era un país asustado, era un país que perdía un eje de su historia. Y como hoy le decía yo a una radio, aquel país era el más importante de América Latina. Claro, Éramos más que Brasil. Por eso cuando este pobre muchacho que asumió este operador público de Santilli dijo, hace 100 años, cuando dicen 100 años, ¿son imbéciles, ignorantes o traidores? ¿Qué son? y ¿Qué son, es 100 años? 100 años es desde que se vota. claro, Entonces, inventaron una historia para ellos. Hace 100 años éramos más que ahora, que hace 50. Yo nací en un país que era, digamos, admirable. Entonces, aquel Perón que muere, sí, yo me pongo con dos más a organizar, los diputados, a organizar el velatorio. Yo te puedo asegurar que era de un dolor, de una profundidad, porque había una generación de argentinos que estaban unidos a esa lealtad, claro. a esa idea. Después nunca más se entiende, porque ahora entendí la cámpora, cuatro idiotas que podían ser un grupo de rock, ¿entendés? Aquello era la sociedad. Y el dolor de la despedida, me acuerdo la foto de aquel soldado con el arma y la lágrima, como síntesis. Y aquel Perón que nos hablaba a todos y nos deslumbraba, que lo escuchábamos radicales, peronistas, socialistas, democristianos, todo ese andamiaje que Sí. había logrado un proyecto de patria, que no era un partido, era un proyecto de destino nacional. Digo, si vos lo tuvieras que definir, Perón fue un estratega, Perón fue sabio, Perón fue un tipo que estaba adelantado en los tiempos, Perón fue alguien que entendió claramente que había que darle una oportunidad a todos. Digo, me parece que el peronismo tiene mucho de eso, de haber gestado alternativas que han posibilitado que todos tuviéramos una oportunidad. ¿Sí? Eh, Fue aquel morocho que me dijo una vez después de Perón y Vita, nunca más tuve que agachar la vista frente al patrón ni claro, al policía. Perón le da la dignidad. Es el dignidad. Perón de la igualdad nacional. Claro. Es decir, Entonces, ese elemento es el que define. Somos todos iguales. Porque los gorilas, estos que gobiernan ahora, también gobernaron con Bennett y también con Néstor y Cristina. Aclaro. Porque el sectarismo es gorila siempre. claro, Lo que deja de serlo es digamos, la unidad. Eso que plantea
que planteó también el Papa Francisco y que lo impuso al mundo y no lo pudo hacer trascender acá. Perón, yo cuando hablé con él, vos fíjate, cuando envían, y esto tendrían que verlo los jóvenes, a los 3 mejores periodistas de la Argentina a verlo a Madrid. Sí. Jacobo Timerman, Villarroel y Maidana. Sí. Todo gorila. Sí, 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 sí. La grandeza de ese diálogo es la grandeza de un sabio. Digo, Perón era un sabio. claro. Y cuando yo hablo con él y le pregunto cosas que para mí eran, yo ese día, él fue su último cumpleaños, le digo, general, ¿cómo quiere que organicemos el Parlamento? Y me dice, pongan los 4 o 5 inteligentes adelante para que discutan y planteen las ideas. Detrás los mediocres para que voten. Y con humor dice, y al fondo pongan a los grandotes por si algún día hay piñas para que peguen. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Y eso me lo dijo a mí personalmente y yo, no, porque era, pero esa clave, pongan a los inteligentes adelante. Nosotros terminamos poniendo a los grandotes adelante y perdimos el talento y la pelea. ¿Qué nos pasó, no, Julio? Digo, ¿qué nos pasó? Perón era un admirador del talento. Todo lo que le rodeaba era talento. Claro. Era talento Carrillo, no era Morlenghi, no era el Tucopaz, no era Tayana. Era rodearse de talento. Todos los que vinieron después, salvo Alfonsín, se rodearon de mediocres. Qué bárbaro. No, digo, qué bárbaro además que tengamos la fortuna de poder hablar con vos y que vos nos cuentes esto, que lo viviste a Perón en primera persona, no te lo tiene que contar nadie. Cuando pasa el mediodía, el viejo Tristán, que era un militante que nos formaba a nosotros, me viene y me dice, vamos Olivo. Y yo con mi coche fui a Olivo, mi coche de chapa blanca, y entré. Y en el velatorio no había nadie. Y estaban los pobres custodios. ¿Por qué no había nadie, Julio? Porque lo habían dejado en Olivo el cuerpo. Y en Olivo no iban los ministros, no. Eso, entramos con el viejo y estaban los pobres chicos que tenían un miedo de estar al lado de semejante pedazo de historia. Claro. Y después a mí me pasaron cosas. Al segundo día, yo digo, señores, los que están haciendo cola por la calle Rivadavia, sepan que por esta puerta no vamos a abrir. Y un morocho grandote que estaba ahí me miró y me dijo, ya sé, maestro, pero es el lugar que me tocó. Qué bárbaro, ¿no? Digo... Era la multitud absoluta. Y a él le había tocado una puerta sin entrada. Pero ahí veías la fidelidad, la lealtad. Eso que había durado años y que nunca entendieron a fondo. Después degradamos el peronismo, entonces el antiperonismo. Pero la patria en el 55 no termina. Porque después, por más que Aramburu sea un asesino, la Argentina sigue siendo patria con Onganía, con Aramburu, con Lanuse, con Levito. O sea, el antiperonismo no es otra versión que la de la antipatria, claro. Alberto. Sí, sí. La patria es el peronismo más todo lo... Había un ejército patriota, había empresarios patriotas, no estos ladrones de pedazos del Estado que hay ahora. Por eso digo, Perón logró igualar para arriba, logró generar dignidad, practicó la justicia social o dio la chance de que haya justicia social en serio. Digo, hay un montón de cuestiones que de alguna manera lo identifican y lo enaltecen. Hizo la revolución industrial. La revolución industrial la hizo Perón. Y eso permitió que hubiera trabajo para todos. Cuando cae Isabel, con todos los defectos de Isabel, había un 5% de desocupación. No había marginalidad. Y yo te digo, pues lo cuento siempre, hasta mis 35 años, nunca imaginé que hubiera en la Argentina inseguridad, porque nunca la había, porque no había caído. Claro, claro. Es decir, era otro país, era otro país. Era el más importante del continente, éramos más que Brasil y más que México. Hoy estamos a la par de Perú y Bolivia, ¿qué te parece? Me dice, Tropeta, ¿por qué no lo llamás Abel Reynoso, un peronista de 95 años que estuvo en persona con Perón en el exilio? Tiene un canal de YouTube. Aurinegro me dice, qué ídolo, Julio. Decirle que vivo en Sierra de la Ventana, donde Perón frenó los tanques que iban a atacar a Puerto Belgrano. ¿Sí? Sí. Bueno,
hay un montón de mensajes que tienen que ver precisamente con este día tan significativo, porque estamos recordando a alguien que marcó este país. ¿Qué hubiera sido este país sin el peronismo, no? Me pregunto. Sí, ojo, Irigoyen le da la democracia. Sí. Y esto no hay que olvidarlo, es una continuidad. No, claro. Pañi, antes de ayer, el lunes a la noche, lleva a una historiadora que reivindica profundamente, y hay que escucharla, a Rosas. Sí. O sea, y dice una cosa muy linda, una frase, en Pañi, te hablo de la nación. No, sí, sí. Sí. Y dice en un momento esta mujer, el liberalismo argentino nunca aceptó la democracia. El liberalismo argentino nunca aceptó la democracia. ¿Sí? Por eso Caputo, que es un analfabeto, dice el riesgo Cuca. Y claro. yo le contesto, eso que usted llama riesgo Cuca, los griegos lo llamaban democracia. Claro. Estamos viviendo un país patas para arriba, que está patas para arriba, indudablemente. Ojalá que podamos recuperar muchas de las cosas que fuimos perdiendo. Nos va a costar porque los Caputo y los Schwarzenegger son delincuentes. No digamos, Milei es un empleado. Después la candidata de ellos va a ser Patricia, no va a ser Milei porque está gastado. Sí. Va a salir Patricia por la derecha. Y vamos a tener que nosotros buscar un candidato desde nosotros, ¿no? Sí, no tengo duda. Termino con esto de Perón. Y bueno, esta referencia histórica, 52 años de su muerte. Digo, Perón quería la unidad nacional, ¿no? Es decir, él planteaba como hecho fundamental la unidad nacional. Nos vino a hablar afuera del Parlamento, en el Salón Azul, pidió que pusiéramos todas las sillas ahí. Nos habló 1 hora y pico. Y yo estaba sentado al lado de Trócoli, el jefe de la bancada radical. Claro. Me dijo, venga. Y en aquel momento estaban los taquígrafos. Claro. Y le preguntó al jefe de taquígrafos, ¿hay algo para corregir? Y el tipo nos miró y nos dijo, ni una coma. Qué bárbaro. O sea, Perón nos había hablado, dado una conferencia sobre el destino del mundo, sobre el cuidado del ambiente. Tenía aquí el documento importante que nosotros llamamos la encíclica, que era a los gobiernos y pueblos del mundo sobre el medio ambiente. Perón tenía, digamos, leía las vidas paralelas de Plutarco, cuando los que vinieron después no leían ni el Villique. Claro. Digo, pero además de su sabiduría, porque el tipo era sabio, tenía una visión estratégica del mundo y de nuestro país única, un adelantado en el tiempo. Perón plantea el ABC, Argentina, Brasil y Chile, sí. Cuando los militares creían que había una hipótesis de guerra con cada uno de esos dos países hermanos. Y él hace la integración con los tres, ABC, Argentina, Brasil y Chile. Que es lo que le Ibáñez, Tulio Vargas y Perón. ¿Sabes qué? Lo que siento es que hoy todo el mundo debería escucharte a vos. Es decir, hoy deberíamos dejar todo paralizado. No, pero en serio, Julio, pará. Es decir, lo digo esto con... Viste que nunca te llamo, siempre te llama Mati o te llama alguno de los chicos. Te llamé yo personalmente porque digo, hoy hay como que parar todo lo que pasa en este país. Hay que frenarlo. Hay que escucharlo a Julio. Hay que repensar qué es lo que estamos haciendo. Y a partir de ahí, bueno, actuar en consecuencia. Así que, nada, creo eso. Creo fervientemente que tenemos que de alguna manera volver a la raíz. Alberto, Perón era la grandeza. Y a eso hay que volver. Y la grandeza será la despedida de Balbín. Yo estaba a 3 metros de ahí. Sí. Soy el viejo adversario que viene a despedir al amigo. Y eso es un gesto de la historia que no fuimos capaces de recuperar. Julio, te mando un abrazo. Abrazo, gracias. Y te agradezco que estés siempre. Te voy a llamar a la tarde, ¿sí? Te voy a llamar a la tarde. Gracias. Julio Bárbaro hablando con nosotros. Hay un montón de mensajes que tienen que ver con esto, ¿sí? Que tienen que ver con esto. Cuando Julio dice talento, vamos a ver, vamos a pensar, yo les propongo algo. Pensemos el día de hoy